Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A continuación presentaré el análisis ético del caso de suplantación de identidad en un examen de admisión en Trujillo. Empezaré con la descripción breve del caso. Dos estudiantes contrataron a dos mujeres para que dieran el examen de admisión en su lugar. El día del examen, estas dos mujeres se acercaron a la universidad a dar el examen con documentos de identidad falsificados. Sin embargo, el personal de seguridad de la universidad se dio cuenta de estas irregularidades y dio aviso a las autoridades nacionales. La policía, al llegar, corroboró que efectivamente estos documentos de identidad eran falsos y detuvo a las implicadas. Las autoridades universitarias denunciaron este hecho para así poder proteger la transparencia y la igualdad de su proceso de admisión. A continuación explicaré el análisis ético del caso. Para esto es importante entender el concepto de qué es la ética. La ética es aquella rama de la filosofía que se encarga de analizar si las acciones que cometemos los seres humanos son correctas o no lo son. La ética, a diferencia de la moral, no regula las costumbres o acciones, sino que únicamente reflexiona acerca de ellas. En este caso se quebrantaron dos principios éticos fundamentales. Primero, el de la veracidad, ya que al falsificar estas identidades, las suplantadas intentaban obtener un beneficio malintencionado, lo que quebrantaba con el principio de siempre decir la verdad. Ahora hablaré sobre el análisis ciudadano del caso. Para esto es importante entender dos conceptos, el de derechos y el de deberes. Un derecho es un conjunto de normas y principios es un principio de normas y principios que regulan las relaciones dentro de una sociedad. Además, garantiza orden y justicia dentro de un Estado de Derecho. Nuestros derechos se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú y en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Por otro lado, un deber es todo aquello a lo que los ciudadanos estamos obligados a cumplir por ley, es decir, que son nuestras responsabilidades como ciudadanos. En este caso se vulneraron dos derechos clave. En primer lugar, se vulneró el derecho a la educación. En la Declaración de Derechos Humanos se establece que el acceso a la educación universitaria tiene que ser por mérito propio. Sin embargo, las suplantadas, al contratar a las suplantadoras, quebrantaron este derecho, ya que si ellas ingresaban no iba a ser por su propio esfuerzo. Y en segundo lugar, se vulneró el derecho de igualdad ante la ley. En el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, se establece que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, ellas al cometer este fraude se pusieron en una situación de ventaja y dejaron en desigualdad de oportunidades a los demás estudiantes, incumpliendo y violando el derecho de ellos. También se incumplieron ciertos deberes ciudadanos. Primero, el deber de respetar a la ley, ya que las prácticas que ellas cometieron no solamente son erróneas a nivel ético, sino que también son ilegales, por lo que incumplieron este deber. Hola, buenas tardes, mi nombre es María José Otero. Hoy les voy a explicar el caso desde la perspectiva de la libertad y la responsabilidad. En marzo del 2025 se dieron dos intentos de suplantación de identidad en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. El 8 de marzo, Valery Durán intentó rendir el examen por otras personas en estomología y el 9 de marzo, Betty Soto hizo lo mismo, pero en economía. Ambas fueron descubiertas por el sistema biométrico y detenidas por la policía. En este caso muestra claramente el mal uso de la libertad, según lo trabajado en clase. La libertad no es solo hacer lo que uno quiere, sino elegir el bien, actuar con responsabilidad y respetar a los demás. Valery y Betty usaron su libertad para tomar una decisión, pero eligieron mal, porque engañaron a una institución y perjudicaron a otros postulantes. No usaron su libertad moral, no es cuando uno elige el bien con conciencia. También vemos una falta de responsabilidad. La responsabilidad, como vimos, es asumir las consecuencias de nuestros actos. Ellas no reconocieron su error ni mostraron arrepentimiento, solo enfrentaron consecuencias legales porque fueron descubiertas. Eso muestra una falta de responsabilidad ética porque no se hicieron cargo moralmente del daño causado. Desde una mirada ciudadana,
Este hecho rompe la confianza en un proceso público en una sociedad democrática. Todos debemos actuar con honestidad y pensar en el bien común. Este tipo de acciones van contra los valores que sostienen una ciudadanía responsable. Muchas gracias. Mucho gusto, profesora. Soy el alumno Enrique Eduardo Seminario Rivera, parte del grupo 9, y yo voy a hablarles sobre el pluralismo. Primero, ¿qué es el pluralismo? El pluralismo es un sistema que acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones, implicando la valoración positiva y aceptando el reconocimiento de la diversidad. Segundo, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la virtud de distinguir entre las cosas que deben soportarse y las que no, considerando cuándo, dónde, por qué y en qué medida. También significa soportar algo que uno no considere correcto o directamente que considere indebido. Ambos conceptos están intrínsecamente relacionados en la construcción de una sociedad abierta y funcional. El pluralismo establece las bases de la diversidad y la tolerancia es la herramienta que permite a la diversidad coexistir pacíficamente y cuando no se transgrede ningún límite funcionalmente. La tolerancia en el caso. La pregunta que nos plantean es: ¿hubo auténtica tolerancia entre los protagonistas de este caso? La respuesta claramente es no. No hubo una auténtica tolerancia entre los protagonistas del caso de las dos mujeres que suplantaron a otras dos postulantes en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. La tolerancia es la virtud de distinguir entre las cosas que se deben soportar y las cosas que no se deben soportar. La suplantación en un examen de admisión es sin lugar a duda una de esas situaciones inaceptables. La Universidad Nacional de Trujillo, al detener a las implicadas, actuó dentro de los límites de la tolerancia. La rápida respuesta de las autoridades de la universidad demuestra que no toleraron el fraude, lo cual fue una implicación razonable de la paradoja de la tolerancia. Según el filósofo Karl Popper, la paradoja de la tolerancia radica en que la tolerancia sin ningún límite puede conducir a la destrucción de la tolerancia en su totalidad. En el contexto del pluralismo, la tolerancia no es aceptar cualquier comportamiento, principalmente aquellos que van en contra de la justicia y el respeto mutuo. La suplantación en un examen de admisión es una violación a los valores éticos y por lo tanto no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Las acciones de las autoridades fueron en defensa de la tolerancia y en defensa de los demás postulantes. La firmeza fue necesaria para proteger la integridad del proceso y asegurar la equidad en el examen de admisión. Hola, soy Alindro Bizagastegui y voy a presentar el caso desde un enfoque solidario. Primero voy a hablar sobre los hechos. En marzo del 2025, dos mujeres adultas intentaron suplantar a dos estudiantes en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. Ingresaron al campus mediante documentos falsificados para rendir la prueba por estas dos postulantes. El personal de seguridad detectó la irregularidad y notificó a la policía, quien procedió a detenerlas. Luego la universidad publicó un comunicado reafirmando su compromiso con un proceso justo. Este caso se relaciona directamente con la ética y la moral. La ética, como vimos en clase, es la reflexión de cómo debemos actuar para vivir bien con los demás. Y la moral es el conjunto de valores y virtudes que nos guían a tomar nuestras decisiones diarias. Ahora, desde un enfoque solidario, la solidaridad es una virtud que implica actuar libremente a favor de los demás, buscando su bienestar sin esperar nada a cambio. En la sesión 5, es un hábito que se forma cuando priorizamos el bien de otros sobre nuestro propio interés. En este caso, no se evidencia ninguna acción solidaria, ya que las protagonistas actuaron con egoísmo, perjudicando así a quienes sí se prepararon con antelación para el examen de manera justa. Además, tampoco se respetó el bien común, que es el conjunto de condiciones que permiten el desarrollo integral de todos. Suplantar a alguien en un examen afecta directamente los principios de la equidad, mérito y justicia, que deben regir en una sociedad democrática.
Bueno, en análisis sabemos que la falta de solidaridad y la desconsideración por el bien común no solamente perjudicó a los postulantes legítimos, sino que también afectó la confianza en el proceso de admisión y a la universidad como institución. Este tipo de acciones generan una desconfianza muy grande social y refuerzan la desigualdad. Como vimos en la clase de los principios, valores y virtudes, nuestras acciones no solamente afectan a otros, sino que también nos forman como personas. Por eso este caso nos muestra que no solo nos basta con saber qué está bien y qué es correcto, sino que también hay que practicarlo. Ser virtuoso implica actuar con honestidad, responsabilidad y respeto por los demás. Cuando no lo hacemos, como en este caso, la sociedad entera se ve afectada. Gracias.